Bien, esta es la segunda parte de la obra escrita y audiovisual El mundo y la libertad, de la cual soy su autor. Haciendo un breve resumen de lo que vimos en la primera parte, allí me refería a la existencia de lo que consideraba una crisis que había en nuestro mundo y también me refería a las herramientas que la humanidad había olvidado a lo largo del curso de su historia y que ahora serían necesarias para afrontar esta crisis, que eran la libertad, la filosofía y la ética. Y en tercer lugar me refería, haciendo un resumen, repito, muy breve, a la existencia de una serie de paradigmas en nuestra ética que hacían que nuestra visión del mundo fuese la misma desde hacía 250 años, porque estos paradigmas no cambian. Es decir, y no hay parece que una voluntad nuestra de darnos cuenta de que hay unos paradigmas y de que se pueden sustituir. Entre esos paradigmas, pues el más importante era el individualismo, pero también me referí a la democracia representativa, a los derechos humanos, a los estados proyectados a tinta, a textra, al propio capitalismo. Bien, y después de referirme a la primera parte, que se llamaba una visión del mundo, ahora empezamos la segunda parte titulada Una visión alternativa del mundo. En esta segunda parte intento ofrecer, después de haber dicho más o menos cómo entiendo yo que es el mundo, al menos desde un punto de vista, una visión útil que nos permita cambiarlo, en esta segunda parte intento ofrecer una serie de orientaciones de cómo podíamos hacer un mundo distinto y creo que mejor, partiendo de la visión del mundo anterior. Terminar la primera parte y acabar la obra en la primera parte, para mí hubiese sido menos arriesgado, ¿vale? Y hubiese sido más certero. Porque cuando intentas ofrecer visiones de futuro, estás condenado al error. Sin embargo, entre las dos condenas posibles, que es la condena a la cobardía de no afrontar una segunda parte o la condena al error de afrontar una segunda parte en la que intento hacer previsiones de futuro, prefiero esta segunda condena, ¿no? La condena del error. Muchas de las propuestas de futuro que hay quizás parezcan absurdas, otras quizás puedan resultar útiles y este es el objetivo de esta obra, intentar ofrecer propuestas útiles para un futuro. ¿Vale? Empecemos. Antes de empezar a referirme a los verdaderos cambios, desde el punto de vista de las modificaciones que puede hacer el hombre en lo que llamamos las ciencias de la libertad, de la ética, de la política, es necesario hacer una serie de bucear un poco a la raíz. Es decir, cuando alguien propone cambios, es necesario que esos cambios estén justificados en una base más o menos racional o filosófica. Vale, yo los cambios que quiero proponer ahora necesito una pequeña base racional o filosófica para justificarlos, ¿vale? No se pueden ofrecer cambios así por así, sin justificarlos, sin intentar llegar a la profundidad, a la verdadera razón por la cual se proponen, ¿vale? A esta parte le titulo Nociones preliminares, aproximaciones a una ética de profundidad. Especialmente esta parte de nociones preliminares girará en torno a un concepto que desde mi punto de vista es importante, que es el concepto ético del sujeto. Sin embargo, hay que reconocer que a lo largo de la historia no lo ha sido. Pero a partir de ahora quiero darle mucha más importancia a esto y lo veremos en las diapositivas posteriores. El interés digno en el centro de la ética será otra de las nociones preliminares que voy a tratar de abordar, sin definir realmente tampoco lo que es un interés digno, porque es una palabra de difícil definición, pero sí cambiar un poco el centro de la ética que está en el individualismo, que es el paradigma anterior, al interés digno. Más cosas. Ya en la visión anterior del mundo ya dije que dentro de las ciencias de la libertad, dentro de la visión que nosotros tenemos del mundo que nosotros podemos cambiar, la ciencia básica era la ética, ¿vale? Yo considero a la ética como la ciencia madre de las ciencias de la libertad, pero la ética no tiene una aplicación. La aplicación de la ética son lo que llamo yo los brazos articulados de la ética, que son la política y el derecho. Es decir, la política y el derecho se encargan de aplicar
las nociones de la ética a nuestra sociedad, ¿vale? Eso también entraremos, que intentaremos explicar. Uno de los grandes cometidos de la política del derecho, que son los brazos articulados de la ética, será, una vez hemos puesto el interés en el centro de la ética, es medir el interés, refiero al interés individual y otros intereses de los que me referiré, y establecer una mecánica del funcionamiento de dichos flujos, ¿vale? De intereses, ¿vale? Cómo se mueven los intereses de arriba a abajo, de los intereses individuales y otros, ¿vale? ¿Qué mecánica encontrar, qué articulación política encontrar para que los intereses de los individuos y otros puedan gestionarse de la forma más eficaz? Bien, pues entrando ya en las nociones preliminares, vamos con lo que dije que tenía una capital importancia en esta visión alternativa que quiero ofrecer al mundo, que implica ciertos cambios. La noción del sujeto ético. A ver, la palabra sujeto. Empecemos, no sujeto ético, la palabra sujeto. La palabra sujeto, en la lengua castellana, pero en otras lenguas, por ejemplo en inglés, subject, tiene varias connotaciones, es decir, tiene varios significados, dependiendo del tipo de ciencia que lo esté estudiando, ¿vale? La teoría del conocimiento, o llamada teoría gnoseológica, estudia el sujeto en relación con un objeto. El sujeto es el que puede conocer los objetos, ¿vale? Pero, por ejemplo, desde un punto de vista gramatical, en el lenguaje, sabemos lo que es sujeto y predicado. Por ejemplo, la casa está arruinada, la casa es sujeto, por lo tanto, el sujeto gramatical puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una idea, puede ser un animal, es decir, según el tipo de connotación a la que nos refiramos con sujeto, los significados son distintos. Y luego está lo que llamo yo la acepción general. La acepción general es el concepto básico de sujeto, es decir, la noción más genérica de la palabra sujeto, que luego tendrá especificaciones propias según el tipo de ciencia, ¿vale? Sujeto, en su origen, ¿qué significa? Pues dentro de las definiciones que he encontrado yo, creo que la más acertada es el que depende de otra persona o cosa, que está expuesto o sometido a lo que se le indica. Por ejemplo, todos estamos sujetos a la ley, es decir, implica una idea de sujeción a algo, ¿vale? De vinculación a algo. Esta es la idea original de sujeto, que luego en las ramas de la ciencia ha ido adquiriendo sus connotaciones y significado. Muy bien. Pero, ¿y en la ética? En la ética, partiendo especialmente de la visión kantiana, es el personaje que tenemos en silueta a la izquierda, el sujeto es aquel afectado por las normas éticas, el que debe de cumplirlas y a quien le podemos exigir responsabilidades, el que tiene conciencia, el individuo. Es decir, dentro de la ética que tenemos nosotros en el mundo, la ética humana, solo hay un sujeto, el individuo. Cada uno de nosotros somos sujetos, no hay más, ¿vale? Por eso, cuando me refería a la soledad del paradigma individualista, pues me refería precisamente a esto, de que en la ética solo hay un sujeto. Es decir, toda la ética está sujeta, está vinculada con los individuos, con nadie más, ¿vale? Pues bien, y aquí aparece pues, lo que llamo yo la soledad del paradigma individualista, es decir, las leyes, la política están única vinculadas, relacionadas con los individuos. Muy bien. La nueva revolución ética, el fin del monopolio individualista. Y eso es la propuesta que doy yo. Es decir, si nuestra ética está única y exclusivamente orientada hacia los individuos, ¿por qué no añadimos otros sujetos éticos a nuestra ética? ¿Vale? Podemos hacer esto, es decir, podemos añadir nuevos sujetos a la ética. Bueno, la ética es una ciencia de la libertad, por lo tanto, los conceptos, las definiciones, las leyes, las hacemos los hombres y las podemos cambiar. No es como la ley de la gravedad o la ley de la oferta y la demanda, la ley de la selección natural, que son leyes que ya están puestas en el mundo y no podemos cambiar. Pero los principios, los conceptos que nosotros hacemos, los podemos cambiar. Por lo tanto, teóricamente sería posible la idea de incluir nuevos sujetos éticos en nuestra ética. A ver, claro, si nos acordamos de la definición que he dado antes de sujeto ético, hemos observado que para ser sujeto ético tenemos que tener conciencia, ¿vale? Y noción de responsabilidad, porque
la ética son unos principios y valores, y la ética dice que el sujeto es aquel que comprende esos principios y valores y es responsable y debe de cumplir dichos principios y valores. Y los animales y el planeta, por poner ejemplos, no pueden cumplirlos. Por lo tanto, el único sujeto ético posible, según la noción que tenemos de sujeto ético que hemos creado nosotros, solo puede ser el individuo, ¿vale? Sin embargo, repito, con que el concepto de sujeto ético es un concepto que elaboramos nosotros mismos, no tienen por qué ni la conciencia ni la responsabilidad ser nociones fundamentales para definir al sujeto ético. Y esa es la propuesta, hacer una nueva ética que incluya nuevos sujetos. ¿Por qué? Para que no el individualismo sea la única visión del mundo que tenemos y toda la ley política y todo el derecho se articule única y exclusivamente en base al individualismo, ¿vale? Que es lo que lleva sucediendo desde hace muchos años. Entonces, la idea es la siguiente, ¿vale? Lo que ahora define a los sujetos éticos no es la conciencia, no es la responsabilidad, sino es la posesión de un interés digno, ¿vale? De hecho, el propio Kant dijo que el hombre era un fin en sí, ¿vale? Y eso es lo que le convertía en el sujeto ético, ser un fin en sí. Bien, pues ahora, además de que el hombre sea un fin en sí, o el individuo, o el interés del individuo sea digno, ¿por qué no encontramos otros intereses dignos? Y a los titulares de esos intereses dignos, o al mismo interés digno, lo definimos como un sujeto ético. Bueno, es una abstracción nueva, ¿vale? Es una proposición nueva, ¿vale? Pero que nos serviría de base para fundamentar los cambios que luego quiero explicar, ¿vale? Por lo tanto, el interés digno sería lo que calificaría o lo que sería la principal rasgo del sujeto ético, tener un interés digno. ¿Interés qué es un interés? La verdad es que no voy a entrar en definición de lo que es un interés, ¿vale? No es algo que implique un deseo especial de tener, ¿vale? Interés sencillamente es un valor, ¿vale? Un valor digno. Bien. Entonces, si yo considero y aportamos nuevos sujetos éticos a nuestra ética y luego los repercutimos en la política y el derecho, estamos haciendo una verdadera revolución ética, como lo fue en su momento la revolución individualista, ¿vale? No sería acabar con el paradigma individualista. El paradigma individualista continuaría en la sociedad, pero esta vez vendría acompañado de dos nuevos sujetos éticos. De hecho, el individualismo dejaría de ser un paradigma y pasaría a ser un sujeto ético. Más que el individualismo, el interés individual, ¿vale? El interés de los individuos. Muy bien. Bases para una nueva revolución, para la revolución que he comentado, la nueva revolución ética, ¿vale? Que acabaría con la soledad del individualismo. Ya he comentado antes, el nuevo paradigma es tener un interés digno. La dignidad del interés será lo que caracterizará a los nuevos sujetos éticos, ¿vale? Entonces, yo lo que propongo es que uno de los intereses dignos ya existe, el interés individual, el mío y el de cada individuo, que son las bases del paradigma individualista. Pero a este interés individual yo pretendo añadir dos intereses más dignos, ¿vale? Y por lo tanto, en lugar de tener un sujeto ético como teníamos antes, tendríamos tres sujetos éticos, cada uno dotado de un interés digno, ¿vale? Sin embargo, de los tres intereses, de los tres sujetos éticos, solo hay uno, que somos nosotros, los individuos, que tienen conciencia y medida propia. Y somos autosuficientes. Nosotros podemos gestionar nuestro propio interés. Podemos decidir qué hacemos con nuestra vida y tenemos una medida de nuestro interés. Sabemos lo que por ejemplo, necesitamos para comer cada día. Sabemos si necesitamos uno o dos coches. Es decir, nosotros podemos medir y concretar la cantidad o la calidad del interés de lo que queremos, ¿vale? Sin embargo, los otros dos intereses no. Los dos otros intereses, que luego a los cuales me voy a referir, no tienen esa capacidad de autogestionarse que tienen los individuos, ¿vale? Vale, la ética, la base de la ética, que es la ideología, digamos, el contenido ideológico, se aplica luego a la sociedad a través de la política y a través del derecho, ¿vale? Y entonces, la política y el derecho, una vez hemos definido que hay más sujetos éticos, ellos deben de aplicar esta idea de la ética
y con ella transformar las leyes y transformar la política para dar cabida a los dos nuevos sujetos éticos, ¿vale? Y aquí aparece una nueva expresión que llamo gestión fiduciaria o fideicomisaria. La gestión fiduciaria o fideicomisaria implica que una especie de representante o de individuo es elegido para gestionar los intereses de estos dos nuevos sujetos que aparecerán en la ética, porque esos dos nuevos sujetos no tienen conciencia. Entonces los individuos, que somos los únicos que tenemos capacidad de gestión dentro de la ética, a algunos individuos se les va a otorgar esta capacidad para gestionar los intereses de los otros dos sujetos éticos que no son conscientes, ¿vale? Y por lo tanto, tanto la gestión fiduciaria como los flujos de esos tres intereses van a ser las nociones centrales de la nueva ética. De la nueva ética, de la nueva politique, ¿vale? Tanto de la nueva ética, de la nueva política y del nuevo derecho. Bien, la ética del interés, ¿vale? Es decir, de la ética individualista pasamos a la ética del interés. De hecho, sería una especie de tercer modelo ético que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Quizás hayan habido más, yo no me he dedicado a investigarlos, ¿vale? El primer modelo sería el socionista, que ya expliqué en la primera edición. El segundo modelo sería el individualista, que es el que estamos ahora. Y el tercero sería un modelo de ética transindividual, es decir, más allá del interés de los individuos, que se llama la ética del interés digno. Y ahora viene la pregunta que nos hemos estado formulando, es decir, sabemos uno de los tres sujetos éticos, ¿vale? Como vemos al destapar este vaso, pero aún faltan dos. ¿Cuáles son los otros dos sujetos éticos que se incluirían en la ética por tener un interés digno? El primero es este, el planeta, ¿vale? Ya va siendo hora de que lo demás solo tenga una consideración instrumental para nosotros. Es decir, la política del derecho consideran a lo demás como un instrumento para nosotros y utilizan expresiones como recursos, medio ambiente, bienes, cosas y objetos para referirse a lo demás. ¿Qué es lo demás? Lo demás es el planeta, son los árboles, son los seres vivos, son las rocas, todo lo que se os ocurra a vosotros. Nosotros, nuestra concepción ética individualista, puramente individualista, concibe todo lo demás como algo que está a nuestra disposición como instrumento, ¿vale? Y la política, de hecho, a lo demás lo define como recursos naturales, ¿vale? Y el derecho a los animales, al planeta, todo lo demás lo llamo cosas, ¿vale? De hecho, el derecho tiene dos, la persona, que somos nosotros, y la cosa, ¿vale? Por lo tanto, los mecanismos de aplicación de la ética, que son la política del derecho, como que la ética es individualista, pues aplican solo nociones individualistas en las que el hombre es el único fin en sí y todo lo demás son instrumentos, ¿vale? Y claro, esta es la situación en la que estamos hoy en día, que yo creo que es una situación insostenible, por lo que he explicado en la crisis del mundo en el apartado primero, ¿vale? Entonces, dentro de lo demás, ¿vale? Hay una parte de eso lo demás que es indispensable, insustituible, única, ¿vale? Y esa parte que es indispensable, insustituible, única, es lo que tenemos que concebir como un interés digno, como un fin en sí, ¿vale? Es decir, no todo el planeta, todos los seres vivos, todas las cosas que hay en él son un fin en sí, porque si no, no podríamos utilizarlas para nuestra supervivencia como los restos de los seres vivos lo hacen, ¿vale? Pero sí que una parte de este planeta la consideramos indispensable, insustituible, y le otorgamos la categoría de un fin en sí. Lo consideramos un interés digno y lo entramos dentro de la ética, dentro de la política y dentro del derecho, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estas partes del planeta de lo demás que deben de formar parte del interés digno? Sí. Bueno, el planeta mismo, es decir, el planeta en sí, la Tierra, evidentemente, si no hay Tierra, no estamos ni nosotros, ni la vida, ni nada. Por lo tanto, el planeta en sí es un interés digno y sus extensiones, que son la litosfera, que es la parte de tierra, la parte pétrea, la atmósfera, que es la parte de aire, y la hidrosfera, que es la parte de agua. Pero evidentemente aquí nos estamos refiriendo a que estén sanas, ¿vale? A la parte en cuanto a que no estén contaminadas y cuando no haya un abuso de los propios recursos, ¿vale? Es decir, que dichas extensiones sean, no se me ocurre la expresión sanas, pero podríamos utilizar otra expresión, ¿vale? El planeta y sus tres extensiones.
Y luego la biodiversidad, en el sentido de evitar que se produzca la pérdida de biodiversidad a través de la extinción de las especies animales o vegetales, y la variedad de los ecosistemas, pues que haya desiertos, que haya junglas y no acabar con ese tipo de ecosistemas. Es decir, el interés digno del planeta es el planeta y sus extensiones en cuanto que sean necesarias para la vida, litosfera, atmósfera, hidrosfera, la biodiversidad como una gran aportación de la vida al planeta y la existencia de distintos ecosistemas. Estas son las partes de lo demás que yo considero que son un interés digno en sí y que merecen la consideración dentro de ese interés como sujeto ético. ¿Vale? ¿Vale? Pues ya tenemos un sujeto ético, el planeta y sus extensiones, la biodiversidad y la variedad de ecosistemas. Claro, la expresión es muy larga, pues lo dejamos con el planeta. ¿Vale? Pero cabe otro sujeto ético, es decir, he dicho tres. Tenemos el individuo, el interés individual, el interés del planeta, considerando las extensiones que he dicho antes. ¿Cuál sería el tercer sujeto ético? La humanidad. A ver, sí, la humanidad. Yo ya anticipo, aunque en la obra escrita lo digo más, aquí no lo digo tanto, yo no considero que los individuos agrupados, sus intereses, tengan un valor superior al de la suma de los valores individuales, de los intereses de cada individuo. ¿Vale? Pero la humanidad sí que es algo que va más allá de la suma de los intereses de los individuos y merece una consideración como un interés propio, ¿vale? Distinto al de la suma de los intereses de todos los individuos. ¿Por qué? Porque la humanidad, yo al menos lo considero así, y creo que es una idea que la podemos considerar todos perfectamente, no solo son los individuos que ahora estamos vivos, ¿vale? Que yo lo llamo existentes y vivos, sino que la humanidad también está integrada por los individuos que están por venir, ¿vale? Es decir, los que aún no han nacido, los que tienen expectativas de existencia, pero son los que van a heredar nuestro mundo, y también por los que ya están muertos, ¿vale? Que dentro de los que están muertos, pues hay algunos que aún existen. Es decir, es que existencia no es vivir, ¿eh? Existencia implica el hecho de que pues, tu nombre, Cervantes, por ejemplo, Cervantes está muerto, pero es un individuo existente. Es un individuo no vivo, pero existente porque aún tenemos noción de él. Leemos sus obras, su biografía está publicada, etc. Existe en nuestras mentes, existe en los libros, ¿vale? No es vivo, ¿vale? Por lo tanto, la humanidad estaría formada por todos los individuos que vivimos ahora, pero también por los que vivieron en su momento, sean existentes o no, y por los que están por venir. Por lo tanto, va más allá de la consideración única de los individuos que estamos ahora. Y además es indefinida, su contenido es indefinido, no podemos saberlo. Bastantes dificultades tendríamos para saber exactamente el número de individuos que estamos vivos ahora en este mundo, como para además poder calcular todos los que están por venir y todos los que han existido, ¿vale? Por lo tanto, la humanidad englobaría todo esto. Y al englobar todo esto, lo convierte en un interés distinto al de la suma de todos los individuos que viven ahora, ¿vale? Bien. Claro, entonces aquí, dentro de la humanidad, así como el individuo y su interés, el individuo tiene capacidad de autogestión para su interés. El planeta no tiene, dentro del mundo de la ética, no tiene capacidad de gestión. El planeta dentro del mundo de la necesidad se gestiona por sí mismo. Los animales se buscan su vida, las plantas también, pero en el mundo de la ética, que es el mundo que creamos los hombres, el planeta no se puede gestionar. Entonces los individuos, a través de lo que he llamado gestión fiduciaria, gestionaríamos esa parte del planeta que no puede gestionarse por sí, que es la del mundo de la libertad. La humanidad tiene una parte muy importante que sí que se puede gestionar, que somos los individuos que estamos ahora, pero hay una parte de individuos que no se pueden gestionar ahora, que son los que están por venir y los que se han muerto. Porque a pesar de que nos pueda parecer que no, los individuos que están por venir tienen intereses en este planeta que ahora vivimos. Y también los que vivieron, los que murieron, tienen sus intereses aquí porque nos han legado un patrimonio, ¿vale? Y porque ellos tienen interés en que, aunque estén muertos, pueden tener cierto interés en que sus obras sean un legado para el universo y no se pierdan en la destrucción, por ejemplo, del mundo que podíamos hacer los hombres, ¿vale? Por lo tanto, esta parte de los ausentes que llamo yo, de los que no están vivos, también necesitaría una gestión fiduciaria o como lo sería con el planeta a través de los individuos vivos, ¿vale? Y ahora es cuando, al hablar de la humanidad,
quiero referirme a 3 extensiones de la humanidad que son importantes, ¿vale? Que son la soberanía política, el patrimonio común y el proyecto. Es decir, la humanidad, cuando nosotros la consideramos, así como el planeta tiene una consideración material y cualificable y cuantificable, a la hora de valorar el interés, pues por ejemplo, cuando valoramos el planeta, pues valoramos espacios naturales que tenemos que proteger, especies que deben de protegerse porque se están extinguiendo. Es decir, tenemos base material para establecer el interés digno, pero la humanidad, la base material es más difícil de establecer porque es un concepto más abstracto. Pero la humanidad se extiende, la forma de entenderla es desde 3 puntos de vista, como una soberanía, como un patrimonio común y como un proyecto común, ¿vale? Las 3 extensiones de la humanidad. Vamos con la soberanía. A ver, la soberanía política implica que en algunos aspectos de gestiones del mundo libre de la humanidad, ya no, los estados no gestionen estos aspectos con acuerdos entre ellos, sino que la humanidad en general lo gestiona, que son aspectos que ya me referí en el apartado interior y que nos interesan a todos los seres humanos que vivimos más allá de los intereses de los estados en los que vivimos, ¿vale? El control de la demografía humana, la paz mundial, derechos y libertades, el control de pandemias y alguno más. Es decir, estos aspectos que he dicho ahora no pueden resolverse desde el pacto o tratados de los estados, ¿vale? No se van a resolver. Es necesario que haya una soberanía superior a estos estados, que sea la soberanía de la humanidad que lo gestione, ¿vale? Este sería un cambio importante, que algunos estados, algunos asuntos como estos sean gestionados a través de la propia humanidad, incluyendo aquellos que estuvieron y los que vendrán, y no a través de los estados y de acuerdos entre ellos, porque no se van a solucionar, como ya dije en la primera parte, estos asuntos, paz mundial, demografía humana, derechos y libertades, no se pueden solucionar desde la perspectiva de los estados o desde el mundo como está hecho ahora dividido en estados, ¿vale? Este es uno de los aspectos importantes, o quizás uno de los demás, pero supone un cambio importante en la ordenación política del mundo. El patrimonio común. Yo no creo que haya muchas innovaciones aquí que citar, porque ya desde la UNESCO se está elaborando un patrimonio común, un patrimonio universal. ¿Vale? Yo la palabra universal no lo encuentro lógico, porque patrimonio universal, el universo no es solo nuestro mundo, el universo es miles de estrellas y de planetas que hay con otras civilizaciones posibles y con otro tipo de aportaciones culturales. Yo preferiría llamar patrimonio común o patrimonio del planeta, patrimonio común de la humanidad, ¿vale? Y dentro de ese patrimonio común estaría todas aquellas cosas que nos hayan mejorado nuestro camino hacia la libertad, es decir, aportaciones artísticas, científicas, tecnológicas, musicales, culturales, todo este tipo de obras que nos hagan más libres a los seres humanos formarían parte de nuestro patrimonio. Descubrimientos científicos, ¿vale? Una obra de arte, una pieza musical, una obra tecnológica, todos estos forman parte de un patrimonio común que tenemos todos, que nos han legado en parte algunos de los que ya no están vivos, ¿vale? Y que debería de estar a libre disposición de todos, ¿vale? Y la tercera extensión de la humanidad es lo que llamo yo el proyecto común de la humanidad, ¿vale? Y esto yo lo considero muy importante para que encontremos los seres humanos un camino común que recorrer, ¿vale? Que nos acerque más y supere un poco las limitaciones que tiene el individualismo, ¿vale? Entonces, habría que definir cuál es este proyecto común de la humanidad. Yo siempre he dicho, tengo claro que la noción de la humanidad debe de ir hacia tener más libertad. Más libertad tiene más opciones para decidir cosas que hacer a lo largo de tu vida. Desde decidir el tiempo que vas a vivir, si quieres vivir mucho, si quieres vivir poco, decidir a estar sano, decidir los viajes que puedas hacer, el tipo de residencia que tengas, es decir, como más libertad tengamos para hacer estas cosas, se supone que vamos a ir todos mejor. Yo creo que eso es una apuesta que toda la humanidad puede compartir, ¿vale? La de la libertad, ¿vale? Y para conseguir esto, ¿qué objetivos podemos definir para la humanidad? Pues, por ejemplo, mejorar y ampliar el patrimonio común que tenemos, que es el que nos da más libertad, ir a hacer más obras, más descubrimientos, más aportaciones tecnológicas, mejorar la calidad de los individuos, garantizar nuestros derechos y libertades, etc. De hecho, una parte del proyecto común de la humanidad sería mejorar a los individuos que la componen, los individuos vivos y los que están por venir, porque la humanidad precisamente está totalmente relacionada con los individuos que la forman,
¿vale? Y hay una especie de relación recíproca entre la humanidad y los individuos. Los individuos aportan a la humanidad y la humanidad aporta a los individuos. Bien, pues estas serían las tres excepciones de la humanidad. Una soberanía, un patrimonio y un proyecto común. Muy bien. Vale, y ahora viene, una vez tenemos más o menos la idea ética, la nueva visión ética del mundo, en la que ya no hay un único paradigma básico que es el individualismo, sino que el paradigma es la indignidad del interés, y esto implica la existencia de tres sujetos éticos que serían el interés individual, el planeta y sus extensiones, y la humanidad. A ver cómo, una vez tenemos la ética que he dicho que es la base ideológica de todo, cómo lo articulamos en la práctica. En la política y en el derecho, que son los brazos de la ética, los brazos prácticos de la ética, ¿vale? Articulación política de revolución ética. La primera articulación básica de esta nueva idea ética sería la creación de una constitución libre del mundo, ¿vale? De hecho, las constituciones son las leyes supremas, ¿vale? Cada estado tiene una constitución, pero ahora se supondría que hubiese una constitución única para todo el mundo, ¿vale? Cuando me refiero para todo el mundo, y como ya dije en la primera parte, en el mundo están los seres vivos, los humanos y los demás seres vivos y el planeta, ¿vale? Por lo tanto, afectaría a todo, ¿vale? De hecho, en cierta forma, las leyes que hacemos nosotros afectan a todo. Lo que pasa es que solo nos tenemos nosotros los individuos considerados como tales. Y repito, lo demás lo consideramos objetos. Medio ambiente, por ejemplo, la misma expresión medio ambiente, a pesar de que lo utilizamos con finalidades positivas de proteccionista, es una expresión instrumental. Es medio ambiente, ¿no? Es decir, ni tan siquiera tiene entidad lo demás, ¿vale? Solo tenemos entidad los seres. No, pues llega un momento en que lo demás, el planeta, tiene que tener su propia entidad, ¿vale? Y una parte debe de seguir considerándose como un instrumento para nosotros, pero otra parte debe de ser considerada como un fin. Esa parte que es insustituible, necesaria y única debe de considerarse como un interés digno en sí. Muy bien. Pues entonces, volvemos otra vez. La idea sería tener una constitución para todo el mundo, como mandato supremo, por lo tanto, que deberíamos acatar todos los órganos políticos, etcétera, etcétera. Bien. En esta Constitución Libre del Mundo se definirían los tres sujetos éticos y los tres intereses, el interés del individuo, el planeta y la humanidad. Y cada uno de los tres sujetos éticos tendría una declaración propia. La de los individuos no es necesaria hacerla de nuevo, porque ya la tenemos hecha, que es la Declaración de los Derechos y de las Libertades, ¿vale? Aunque dentro de esta declaración quizás podíamos añadir algunos criterios de relación con los otros dos sujetos éticos. Pero luego tendríamos que hacer una declaración del planeta, de los intereses dignos del planeta, es dejar claro cuáles son los intereses dignos del planeta y cuáles no lo son, y cuáles cosas de la naturaleza son o consideramos así y cuáles no, y continúan siendo recursos instrumentales. Y luego la humanidad también, declarar ese proyecto que dije antes, común de la humanidad, es decir, qué debemos de buscar o qué tenemos en común todos los seres y qué debemos de buscar y luchar para conseguir, ¿vale? Y no conformarnos con la palabra que hoy en día utilizamos, que es la palabra desarrollo, que es una palabra muy vaga y muy simple para encontrar un proyecto común de la humanidad. Muy bien. Vale, el problema, ¿quién escribe esta Constitución? ¿Quién la elabora? ¿Vale? Yo personalmente siempre, como ya dijo Platón, creo que los más adecuados para esta elaboración serían los sabios. Sabios son personas con un conocimiento muy amplio de todo y con una capacidad y con un fondo ético muy grande, porque no solo es conocimiento, sino que también es fondo ético, es prudencia, son virtudes, etc. Pero muy bien, vale, la paradoja del huevo y la gallina, ¿cómo reconocemos a un sabio? Es decir, ¿quién es el sabio que me busca al sabio? ¿Vale? Es decir, ¿cómo podemos encontrar a los sabios? ¿Qué procedimiento podemos hacer para localizar a los sabios que serán los que tendrán que redactar esta nueva Constitución del mundo basándose en la aparición de los sujetos éticos? A mí la única idea que se me ocurre es que los sabios se reconocen entre ellos. Punto. La verdad es que es una aproximación, no es una solución directa, es una aproximación. Los sabios se reconocen entre ellos. Pero bueno, la verdad es que sería un problema identificar qué tipo de personas
podían elaborar la Constitución, ¿vale? En todo caso, para la elaboración de una Constitución, las aportaciones podían ser de todos. Hoy en día, a través de Internet, hay mecanismos para que todo el mundo pueda ir aportando ideas. Y siguiendo a veces, por ejemplo, las teorías de la ética discursiva de Apple o Habermas, encontrar a través de la argumentación cuál sería la mejor constitución libre del mundo que podíamos crear, ¿vale? Pero no habría una única constitución en el mundo. La constitución del mundo, la constitución libre del mundo, que además tendría soberanía plena en algunos asuntos, como ya dije, demografía, el planeta, control de pandemias, derechos y libertades. Además, los estados que no desaparecerían y continuarían conservando en algunos de sus aspectos, como la economía, como las prestaciones sociales, continuarían conservando su propia soberanía, ¿vale? Por lo tanto, se daría un fenómeno mundial de soberanía compartida. Una parte de la soberanía la tendría el mundo y la otra parte de la soberanía en otras competencias la tendrían los estados, ¿vale? Bueno, pues esta es una primera idea de esta articulación de la revolución ética, primero a través de una constitución para todo el mundo. Bien. Continuamos con la articulación política. Vamos a lo que llamé gestión fiduciaria o gestión fideicomisaria de los sujetos éticos pasivos. Es decir, hay dos sujetos éticos, el planeta y la humanidad, que no tienen capacidad de por sí para gestionarse, porque no tienen conciencia como tenemos los individuos, que sí que nos podemos gestionar nuestro interés. Entonces, ¿qué implica esto? Que los individuos debemos de crear organismos formados por individuos que gestionen los intereses anteriores, ¿vale? El planeta, ¿cómo lo gestionaríamos? Podríamos crear, por ejemplo, una agencia planeta, formada por una serie de miembros. Sería un órgano independiente, como son, por ejemplo, los organismos judiciales. La agencia planeta sería un órgano totalmente independiente, formado por individuos que actuarían de forma independiente, que se encargaría de gestionar y proteger los intereses dignos relacionados con el segundo sujeto ético, que es el planeta, la biodiversidad, las extensiones del planeta y los ecosistemas, ¿vale? Y lo mismo pasaría con la gestión fiduciaria de la humanidad, ¿vale? Y yo esta se la otorgo a lo que le llamo yo Foro Mundo, ¿vale? Había dos organismos que se encargarían de gestionar los sujetos éticos que no pueden hacerlo por su cuenta, ¿vale? La Agencia Planeta para el planeta y el Foro Mundo, por poner ejemplos de palabras, para la propia humanidad. Vamos a un tercer apartado más relacionado con la gestión de los intereses del mundo y de los individuos, ¿vale? Yo he dicho que hoy en día los sistemas de funcionamiento de los estados se basan en regímenes democráticos, especialmente en Occidente. Aquí se trataría de encontrar un sistema que articulase la gestión de flujos de intereses, ¿vale? Aquí hay tres intereses que fluyen, ¿vale? Los intereses del planeta, los intereses de la humanidad y los intereses de los ciudadanos. Y fluyen de arriba a abajo, desde la soberanía o desde la constitución libre del mundo o desde las leyes hacia abajo, que son los ciudadanos, y de abajo arriba, que es de los ciudadanos, de los intereses individuales hacia arriba. Cada uno de nosotros tiene un interés. Otros intereses están definidos en las leyes, ¿vale? Entonces fluyen de abajo arriba y de arriba abajo y se van encontrando esos intereses en distintos niveles territoriales. Yo creo que los órganos de gestión políticos, los órganos políticos han de ser flexibles. Si me apuran la expresión líquidos, ¿vale? Pueden aparecer y pueden desaparecer. Y están formados por políticos. Y repito que los políticos que yo defendí, y ya me referí en la primera parte, deberían de ser selectos, es decir, no elegidos, sino seleccionados, ¿vale? ¿A través de qué proceso de selección? Por un proceso de selección que las personas ya hemos establecido a través de leyes, ¿vale? Es complejo seleccionar políticos, pero sinceramente creo más en la selección de los políticos que no en la elección de políticos. Selección basada en criterios de mérito, de fondo ético, de capacidad ética, etc. ¿Vale? Y también en los órganos políticos, además de haber políticos selectos, participarían, no sé si con capacidad de decisión, pero sí de expresión, de decir sus palabras, los agentes sociales, ¿vale? Y también podían participar en los órganos políticos si sus intereses se viesen afectados en las decisiones respectivas, los
miembros representantes de los otros dos intereses éticos, ¿vale? Que serían los miembros de la Agencia Planeta o miembros de Foro Mundo, ¿vale? Entonces, los órganos serían flexibles, se desharían, ¿vale? Dependiendo de las situaciones. No serían órganos permanentes como hay ahora, ¿vale? Con siempre los mismos tipos de miembros. Eso tendríamos que cambiarlo ya desde hace tiempo, ¿vale? Y esos órganos, algunos tendrían funciones legislativas, otros tendrían funciones ejecutivas, ¿vale? Y tendrían niveles territoriales, el municipal, el comarcal, el estatal, pero no vendrían definidos como placas de soberanía, ¿no? Sino son niveles territoriales, sencillamente. Asuntos que se tienen que definir dentro de un municipio, asuntos que se tienen que definir dentro de una comarca. Nosotros estableceríamos los niveles territoriales respectivos y este órgano tendría pues un nivel territorial determinado, ¿vale? Bien, sí que quiero hacer una pequeña precisión antes y es la relacionada con las pretensiones de perpetuidad de algún tipo de organizaciones, a veces políticas o deportivas. ¿Cómo puede ser que los partidos políticos se prolonguen perpetuamente? Es decir, en España es el PP o el PSOE, pero en Inglaterra serían los laboristas y los conservadores. En Estados Unidos los demócratas y los republicanos. ¿Cómo puede ser que haya una idea de que esto ya es perpetuo? Estas organizaciones ya sean perpetuas. Es decir, no hay una sensación de que puedan desaparecer. Están puestas a ella in secula seculorum. Eso tiene cierta relación con lo que ya definí antes de los paradigmas. La idea de la perpetuidad de los órganos. ¿Por qué? Los órganos tienen una función, si cumplen esa función y son necesarios, los seguimos teniendo, si no son necesarios, pues los quitamos de encima, los renovamos, ¿vale? Después de hacer esta precisión, que no solo va relacionada con los partidos políticos, los clubes deportivos, parece que siempre sean los mismos clubes, ¿vale? Y otro tipo de organizaciones que se perpetúan en secula a secula. Bien. Lo último que quería decir, ya me refería antes, es que el nuevo sistema político, que yo estoy intentando dar a grandes rasgos, tendría una soberanía compartida entre el mundo, que se encargaría de algunas cosas y trataría de coordinarlas a través de los estados, ¿vale? Que tendrían sus propias competencias y sus propias constituciones. Bien, esto es un poco una serie de ideas a grandes rasgos de cómo intentaríamos hacer esta articulación política de la revolución ética, ¿vale? Y siguiendo en política, y acabando, al menos en la parte de política, quiero referirme al principio de transparencia. A ver, en las películas y en las ficciones aparece el bien y el mal. Y generalmente, si ustedes se fijan, el bien siempre se asocia a la luz, ¿vale? En las mismas religiones también. Y el mal se asocia con la oscuridad, ¿vale? Estas asociaciones simbólicas tienen una explicación, ¿vale? Tienen un razonamiento real, ¿vale? ¿Cuál es el razonamiento? Allí donde se ven las cosas, donde está iluminado, hay una tendencia de los seres humanos a portarlos bien. Y allí donde hay oscuridad y donde no se ven las cosas, y esa oscuridad podemos relacionarla con la falta de información, allí hay más impunidad. Y donde hay más impunidad hay más maldad, ¿vale? Y por lo tanto, la idea de la transparencia vendría a ser a iluminarlo todo, que todo esté visible. A ver, todo no puede estar visible, especialmente todo aquello que esté relacionado con la intimidad de los individuos, la intimidad de sus domicilios, etc. Aquí no entraría la transparencia. Pero sí que en el resto, en el funcionamiento de la sociedad, la idea de transparencia sería muy bien recibida. Para mí es un principio político fundamental. No está muy bien tratado en las constituciones actuales, quizás porque las constituciones ya están petrificadas, como dije antes, y no incluyen novedades. Y esta sería una novedad imprescindible en el siglo XXI, el principio o la idea de transparencia. ¿Quiénes están en contra de la transparencia? ¿Quiénes quieren que en el mundo de la política, en el mundo del derecho, haya lugares oscuros? Pues los delincuentes, los incompetentes, porque si yo soy incompetente, si la zona en la que yo trabajo o en la que me desenvuelvo no está muy iluminada, puedo disimular mis incapacidades o mis defectos, ¿vale? Los corruptos les va muy bien y los manipuladores. Es decir, la oscuridad, hay mucha gente partidaria de la oscuridad, porque hay mucha gente que se encuentra en esos grupos, ¿vale? Y sin embargo, lo que va a hacer que todos estemos mejor y puestos en los sitios que nos merecemos
es que esté iluminado todo, que haya transparencia, ¿vale? La transparencia puede estar relacionada con la existencia de cámaras, ¿vale? Cámaras en las aulas, cámaras que lleven los policías, y que determinadas personas, que no sean solo los políticos, tengamos la capacidad de poder ver a través de estas cámaras. Claro, en las cámaras de las aulas de las escuelas estamos hablando de menores de edad, la posibilidad de que cualquier persona pueda ver cómo se desenvuelve la clase en una escuela quizás no sea aceptable, pero sí que los padres de los hijos que están en la... podría ser posible, especialmente si la cámara al menos está enfocando en el profesor y no en los alumnos. Es decir, y no solo me refiero a las escuelas, a los institutos, los policías, lo que pasa es que los policías no podemos estar los ciudadanos viendo lo que graba, las cosas que graban los policías, porque hay situaciones que afectarían a la intimidad de determinados individuos, que no quiere que se vean, ¿vale? Pero sí que podían estar registradas y vistas a través de jueces, etc. Y no solo se trata de cámaras, se trata de que la información, las reuniones que se hagan puedan estar filmadas o haya una perfecta claridad del proceso político. Es decir, especialmente el proceso político es el más importante, el que tiene que ser más transparente. Que nosotros sepamos cuando los políticos van a tomar una decisión, lo que hacen antes de reunirse, las opiniones que hay de los distintos agentes implicados y la decisión que se llega y cómo se llega a través de esta decisión y los motivos que justifican esta decisión. Esto es lo que llamamos transparencia. Hay mucha gente que tiene miedo a la transparencia y la critican a través del miedo al Big Brother, es decir, el miedo al gran hermano de George Orwell de su obra 1984. El gran hermano es el poder que nos controla a todos a través de las cámaras, ¿vale? Que esto lo hemos visto también a través del cine, ¿no?, de Estados Unidos, ¿vale? Determinados políticos malvados o determinadas personas que manipulando las cámaras pueden controlar la vida de las personas. Es un miedo, y es un miedo muy grave y es un gran riesgo. Pero yo, de hecho, en una sociedad en la que estamos de redes, yo prefiero llamarlo, en lugar del peligro del gran hermano, ¿vale?, yo le llamo control democrático de los ojos en red, porque no es que esté mirando uno, estamos mirando muchos, ¿vale? Y esto es democrático, es decir, que tengamos acceso a la transparencia, es decir, que la transparencia permita que todos podamos acceder a la información, o una parte de nosotros, nos evita ese problema del gran hermano, de que nos estén controlando unos poder determinado. Y nos abre la posibilidad de un control democrático, especialmente del mundo político, ¿vale? Pues después de este inciso sobre el principio de transparencia, dejamos la parte de la política relacionada con lo que estamos explicando ahora de la segunda parte de una visión alternativa del mundo, y vamos a hablar del capitalismo. La verdad no nos queda mucho para acabar la exposición y la obra, al menos la segunda parte. Vamos a hablar ligeramente del capitalismo. Yo ya dije en la primera parte que el capitalismo venía a ser lo económico. No la economía es la ciencia, lo económico, ¿vale? El hecho, pues, la producción de bienes, la circulación del dinero, los ingresos, los gastos. Esto vendría a ser lo económico. Y en parte el capitalismo, pero el capitalismo no es un sistema, es el sistema, ¿vale? Sin embargo, dentro de lo económico hay una parte que está formada y es por leyes de necesidad, como ya dije, por ejemplo, pues la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? O incluso la propiedad privada. Pero hay una parte de lo económico que nosotros podemos cambiar, porque forma parte del ámbito de nuestra libertad, ¿vale? Entonces, lo económico tendría dos ciencias o dos estudios distintos. El estudio de economía, que son los estudios que hay ahora, que intentan buscar unas leyes en el mundo económico que no tienen relación con la creación humana, pero luego habría una segunda ciencia que sería la ética de la economía, ¿vale? No la economía, la ética de lo económico, ¿vale? Que es que yo lo llamo ezoeconómicos. No, en la obra escrita le he llamado ezoeconomía, pero me he dado cuenta de que no es una expresión correcta, porque las terminaciones en mía prefiero reservarlas para las ciencias de la necesidad. Ética de lo económico, ¿vale? Y la ética de lo económico estudiaría aquella parte del capitalismo, de lo económico,
que nosotros podemos modificar, ¿vale? Y que el capitalismo nos está dando una visión que parece triunfante e indestructible, pero que se puede modificar realmente, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas podríamos llegar a modificar? Bueno, yo aquí propondré algunas, ¿vale? Recordando, como ya dije antes, que la ética no es un instrumento de la economía, de lo económico, perdón. Lo económico tiene que ser un instrumento de la ética. Lo que pasa es que hay que decir ahora que lo económico se basa en leyes de necesidad que nosotros no podemos modificar. Pero la ética no debe ser un instrumento, ¿vale? Una de las cosas que quizás podríamos modificar un poco es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad quizás no podamos erradicarlo, ¿vale? Quizás sea necesario. Yo digo quizás, ¿vale? Sin embargo, de hecho ya está modulado, es decir, en lugar de que sea intenso el vínculo que une al propietario con el sujeto, podemos flexibilizar esta intensidad, ¿vale? De hecho, que yo sea propietario de un bosque no me hace dueño, o no me debería de hacer dueño, es lo que yo creo, de las ardillas que van por los árboles en este bosque, de las setas que hay en ese bosque, etcétera, etcétera. Es lo que yo pienso, ¿vale? Bueno, cuando he dicho de las setas, lo pongo entre comillas, porque algunos rendimientos del bosque pues, probablemente lo sean para el propietario. Sin embargo, hablando de lo que yo creo que los individuos no deberíamos de ser propietarios de los bosques. Ese creo que tendría que ser una de las cosas que tendríamos que modificar. De las superficies forestales no podía ser propietario ningún individuo. Superficie, sin embargo, los individuos tendríamos que gestionar los bosques. No seríamos propietarios y tendríamos que gestionarlos, porque nosotros nos aprovechamos del oxígeno que nos dan los árboles, que es fundamental para la vida, ¿vale? Por poner un ejemplo. Yo creo que una de las cosas relacionadas con el derecho a la propiedad y con el crecimiento humano, demográfico humano, que dije cada vez es más amplio, sería la necesidad de limitar la superficie máxima que puede tener un individuo en propiedad para su vida, para ejercer su vida, ¿vale? Es decir, como espacio habitable. Que un individuo disponga de amplias metros cuadrados, hectáreas, para vivir él, me parece injusto en relación con los demás individuos y con un planeta que tiene un territorio limitado, ¿vale? Yo no digo que los individuos tengamos que vivir en espacios muy pequeños, ¿vale? Tampoco es esto. Pero sí que cabría la idea de entender que se podía repartir el espacio y establecer unos metros cuadrados máximos de superficie por individuo, ¿vale? Otra visión importante del capitalismo sería la idea que tenemos de empresa. Hoy en día la idea de la empresa es una idea muy mercantilizada, es decir, basada en la propiedad del empresario, en la existencia de unos trabajadores y en la obtención de un beneficio. Pero las empresas ocupan espacios, tienen una proyección pública y esa dimensión ética de las empresas es tan importante como la dimensión mercantil, ¿vale? Y hoy en día prácticamente no se habla de eso. Si le damos una dimensión ética a la empresa importante, seguramente la forma que tenemos de ver la economía, lo económico, perdón, será distinta y mejor y más positiva, creo yo. Incluso para el propio empresario, otra de las cosas que no me parece justa es que en la sociedad actual los que sean empresarios en parte lo sean porque heredan patrimonios de sus padres y en base a esos patrimonios mantienen las empresas. Yo encuentro bastante injusto. Debería de haber la posibilidad de que los que quieran ser empresarios y no tengan patrimonio porque sus padres no lo tienen, tengan alguna posibilidad de serlo y la sociedad les dé esta posibilidad de ser empresarios, ¿vale? Ética de una nueva contabilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que la posibilidad de que hagamos dos contabilidades nuevas además de la que tenemos, porque al aparecer dos nuevos sujetos éticos, aparecen dos nuevas contabilidades distintas. En todo caso, yo creo que el hombre virtuoso del siglo XXI, basándonos en la nueva ética, o en esta ética que estoy diciendo ahora de la dignidad del interés, es aquel que aporta más a la humanidad y al planeta que recibe, ¿vale? Es decir, el generoso hacia los individuos también, por supuesto, pero especialmente hacia el mundo, hacia el planeta,
y hacia la humanidad. Este es el ser virtuoso, el ser que una de las principales virtudes sería el ser que es generoso con los otros sujetos éticos, ¿vale? Que mejora el planeta y que mejora la humanidad. Me parece esta una de las virtudes principales o cardinales que debería de ser del siglo XXI, ¿vale? Y me refiero aquí también a la idea de que dos nuevas contabilidades. Es una idea un poco extraña, porque nosotros hoy en día nos basamos en la contabilidad de las cuentas corrientes. Mis ingresos y mis gastos están en una cuenta corriente de un banco determinado. Generalmente, los ingresos y gastos son flujos económicos que tenemos entre los individuos, ¿vale? Que es uno de los tres sujetos éticos. Pero también podríamos hacer crear dos contabilidades nuevas, ¿vale? Una con el planeta, es decir, todo lo que nosotros nos llevamos del planeta, tema de alimentos, de bienes, etcétera, y todo lo que nosotros aportamos al planeta. Seguramente todas nuestras contabilidades, uno por uno de los individuos que formamos hoy en día, serían negativas, ¿vale? Serían números rojos porque nos llevamos mucho más del planeta que aportamos. Y luego también lo sería con la humanidad. ¿Qué le damos nosotros a la humanidad? De hecho, una parte de lo que le damos puede ser impuestos, puede ser trabajo, ¿vale? Eso es una consideración que podríamos tener y que nos da la humanidad a nosotros. Ideas, artificios tecnológicos, en este caso la contabilidad es bastante más compleja, ¿vale? Prácticamente imposible de hacer, al menos con los artilugios, con los registros que tenemos hoy en día. Pero bueno, con estas dos ideas de proyectar dos nuevas contabilidades, que serían como mínimo contabilidades para que nosotros cogiésemos conciencia de todo lo que nos llevamos del planeta y lo poco que le damos a él, ¿vale? Y con la humanidad también, ¿vale? Serían más que nada, no serían obligatorias, es una propuesta de contabilidad. Y con esta idea, pues de momento dejaría esta segunda parte de la obra El mundo de la libertad, diciendo además que queda pendiente una tercera parte, que es una ética del destino, que será una parte más corta. En esta segunda parte, ¿qué he intentado decir? He intentado proponer algunos cambios que podíamos hacer en el mundo a través del primero cambios en la forma ética de verlo y luego cambios en la política y el derecho. Son percepciones muy generales, no están concretas, porque ver el futuro o intentar ver los cambios es muy complejo y muy difícil. Es una misión a veces frustrante y muchas veces condenada al error, ¿vale? Y bueno, pues finalmente pues pongo esta aclaración como ya puse en la primera parte, ¿vale?